Buenas tardes, mi nombre es Diego, estudiante de bioingeniería de cuarto semestre. La presentación que se va a tocar es el tema, pero primero me presento como para no dejarlo como tan virtualidad. El tema que se va a tocar en esta presentación es a través de las métricas de rendimiento. Entonces, se analizarán desde un enfoque, ya sea desde el principio de la creación del modelo hasta la interpretación con las métricas. Esto lleva a analizar un poco lo que es el impacto del balanceo de datos, es decir, si está balanceado o desbalanceado, en una regresión logística principalmente. Se analizará también la interpretabilidad en el árbol de decisión y la regresión logística eh, que se puedan extraer de esta. Y por último, ¿cuál es el efecto de la reducción de dimensionalidad en la regresión logística con el método de PCA, de análisis de componentes principales? Lo primero que se trabajará es como qué métricas se utilizan para evaluar en un modelo de clasificación. El accuracy, el precision, el RICA, el F1 score, y como para ayudarnos se utiliza la matriz de confusión y la matriz de covarianzas para sacar las distintas métricas. Al igual que se utiliza las curvas ROC y a través de esta sacar los valores AUC. Esas son pues la especificación de cada una de estas se va a tocar a medida que se va avanzando con los códigos. También se tocará cómo influye el balanceo de datos en las métricas de un modelo de regresión logística. Esto influye significativamente en las métricas, ya que algunas se acomodan hacia la clase que tenga más instancias, dejando de lado aquellas clases que tienen pocas instancias. Entonces empecemos mostrando los modelos. Comparto acá la presentación. Listo, ahí pueden ver mi pantalla. Empezamos con las métricas de rendimiento y pues las fórmulas matemáticas. En Precision está que son los true positive, los verdaderos positivos, sobre los verdaderos positivos más los falsos positivos. Está el recall o sensibilidad, que es los verdaderos positivos sobre los verdaderos positivos más los falsos negativos. El F1 score es la media armónica que se presenta entre la precisión y el recall. Esta principalmente es buena para los datos desbalanceados. Está el accuracy, que es la proporción de las predicciones correctas, que sería las precisiones correctas sobre todos los tipos de precisiones, sobre todos los tipos de predicciones que se ven en la matriz de confusión. Está el accuracy balance, que es la media específica de cada clase, con el objetivo de trabajarla como si fuera balanceada cuando no lo es. Y por último, el AUC, que sería la sumatoria de la relación que hay entre los falsos positivos y los verdaderos positivos eh, en en un modelo de predicción. Esta pantalla se fue sacado de este artículo, después se les comparte el notebook y pues podrán ver. Entonces empezamos con lo que es la regresión logística con clases desbalanceadas. En primera instancia, lo básico que sería cargar las librerías necesarias para el modelo. Seguido de esto, para analizar primero, estar en contexto, el dataset está compuesto por 30 características y la última casilla es si una persona tiene cáncer o no tiene cáncer. En esas características se encuentran texturas, radios, áreas, entre otros. La clase 0 son sanas, la clase 1 son cáncer. Procesamos los datos y los guardamos para al final hacer una exploración de datos. Mis asesores, que se me olvidó mencionarles, Jorgen Mantilla y Luis Torres, me dijeron que bueno, primero es necesario saber un poco acerca de cómo están distribuidos los datos. Entonces, en este caso tenemos 290 personas sanas frente a 20 que tienen cáncer. En este momento se ve que está totalmente desbalanceado. Aquí, algo que me parece importante, que está acerca de hablar de sobre el balanceo de los datos, sería trabajarlo a través de los tres, que es submuestreo, sobremuestreo y pues desbalanceado para ver las distintas formas en que se comporta. En este caso, tomamos de los datos de entrenamiento la casilla 30, los que tienen cáncer y los que no tienen cáncer.
Luego de esto hacemos el submuestreo, es decir, en este caso, al principio de, como mirábamos acá, tienen 290. En este caso, el submuestreo se especializa en la clase mayor. En este caso, bajar de 290 tomando aleatoriamente, acá con el random state, aleatoriamente observaciones. Lo mismo con el submuestreo de sanas y con el de cáncer. Acá tenemos entonces un submuestreo igual de 20 sanos y 20 con cáncer. En el desbalanceo, como está el dataset, 290 sanos con 20 con cáncer. Y 290, el sobremuestreo que se caracteriza por darle prevalencia, por igualar la clase con menores datos con la que tiene más datos. En este caso, el submuestreo. Estas son replays, es decir, se pueden repetir, bueno, ciertas métricas ahí. Entonces aquí analizamos, vemos que clase 1 tiene 20, clase 0 tiene 20. Acá está desbalanceada y acá está con el sobremuestreo. Al entrenarlo, podemos ver en una matriz de confusión en los que se determinan cómo es que predijo en los casos reales sanas y con las predicciones de la máquina, del modelo. En este caso, de 10 que estaban o sea, de 10 personas sanas, predijo 10. Predijo como sanas a 6 cuando en realidad tenía cáncer. Y predijo como personas con cáncer 4 cuando sí tenían cáncer. Esto es con los datos desbalanceados. Con el submuestreo y con el sobremuestreo, la misma metodología. Clasificó a 10 con sanas, de 10 sanas, clasificó 9 enfermas, de 9 enfermas, y hubo un error de clasificar una sana cuando tenía cáncer. Esto ya es como no es como tanto una métrica, pero sí es necesario para extraer las métricas de accuracy. Cuando están desbalanceadas sería precisamente F-score y el RICAL también. Dentro del tema de la interpretabilidad, que fue otro punto que me recomendaron tocar, es cuáles son los pesos o cuáles son esas medidas con las que el programa determina qué variables independientes son más importantes. En este caso, como podemos ver acá, para que pues, var 27, var 21, es porque el código, el dataset no tenía las columnas. En ese caso, se le asignan automáticamente de forma secuencial las variables y podemos notar que a medida que el coeficiente es más alto, la variable llega a ser más importante para la toma de decisiones. De cierta forma, también dentro de la interpretabilidad para determinar cuál variable es importante están los coeficientes odds ratio, que son similares a los coeficientes normales, de los cuales cuando el odds ratio es mayor a 1, significa que al aumentar esa variable, la probabilidad de que el diagnóstico sea cáncer también aumenta. Si el odds ratio es menor a 1, indica que hay un mayor valor de que esa variable reduzca la probabilidad de cáncer. Es como una medida en la que se sobrepone a decir, a adelantarse, si hay probabilidades más allá de que pueda o no tener cáncer. Eh, por acá en el momento hay una duda, no sé si dejamos las dudas al final. ¿Cómo gustan ustedes? ¿Aló? Todo. Ah, bueno. Entonces, bueno, algo que es importante en la interpretabilidad de los datos es para la que es la PCA. Estos toman principalmente los componentes de las variables, bueno, mira primero las combinaciones lineales que se pueden ver entre las características, las dimensiones, y hacer combinaciones lineales de estas para tomar las que muestran la mayor variabilidad entre los datos. Por eso es importante
determinar qué características nos dan más información y cuáles no tanto, precisamente para evitar, eso se llama ganancia de rendimiento, si no estoy mal. Bueno, el hecho es de que se vuelve mucho menos complejo el manejar tantas variables para la máquina. Dentro de la simulación de un dataset para el comportamiento gaussiano bidimensional. Esto fue por, mm, ¿cómo se podría tomar? Como por que los muchachos, mis asesores, me dijeron que era importante, que era bueno mirar cómo cambia, cómo se presenta la variabilidad en los datos y en la curva RAW acerca de cómo se distribuyen los datos. En este caso tenemos, aquí se me sobresaltó un poquito, la variable x2 y la variable x1. Sanos 150, con Alzheimer 100 personas, una varianza de cada uno de 0.1. En este caso, en este caso podemos ver que las medias de los sanos están en 4,4, mientras que los de Alzheimer están en 16,4. Es decir, sus medias están bastante alejadas. Si sus medias están bastante alejadas y su varianza es bastante corta, es bastante reducida, las que se encuentran acá, quiere decir que hay una pequeña varianza dentro de las clases y una distancia pronunciada en sus medias. Esto ayuda tanto para la PCA como para el LDA, eh, el análisis de discriminante lineal, debido a que, ¿qué busca este? Maximizar la media de las clases y minimizar la varianza dentro de las clases, con el fin de poder generar discriminante lineal, una función lineal que pueda clasificar mejor los datos de acuerdo a las características. Esto está dentro de regresión logística. Se abordó el tema de una parte de las métricas, que sería la matriz de confusión. No necesariamente es una métrica como tal, pero es necesaria para las realmente sí métricas de rendimiento. Se analizó la interpretabilidad de las características y el balanceo de los datos. Podemos seguir, podemos seguir con lo que es el PCA, que es el análisis de componentes principales. Nuevamente tenemos la información, que en este caso es un contexto de como un estudio socioeconómico de una persona que tiene sus ingresos, sus gastos, el pago en coche, gastos otros, ahorros, etcétera, para decidir comprar o no una casa. En este caso, perdón, en este caso, cargamos el archivo, guardamos toda la información en un data frame y observamos, para ir al pie con el código, eh, si extrae bien las características. En la exploración gráfica de los datos, nuevamente, como por recomendación de mis asesores, quería ver a través de un histograma em, cómo se estaban distribuyendo. Por ejemplo, en este caso de ingresos, se puede ver un poco pronunciado que las personas que tienen un sueldo de 5.000 son un poco altas, son varias las personas, y que deciden alquilar en vez de comprar. Las personas que tienen de 5.000 para adelante prefieren comprar. Precisamente eso se puede interpretar con cada una de estas. Nuevamente con el fin de explorar y ver cómo se mueven los gastos o las características como tal. Acá vemos que las personas que deciden alquilar es la clase cero, las que deciden comprar es la clase uno, y vemos que hay muchas más que son las que deciden alquilar que comprar. Acá vamos a ver lo que es el gráfico de dispersión acerca de las personas. Esto tal vez sigue siendo exploratorio, de las personas que deciden en este caso, de los ingresos y ahorros. Las personas que devengan más, que tienen más ingresos, ahorran más. Las personas que tienen menos ingresos ahorran un poco menos. En este caso, partimos de una parte importante del PCA,
que sería la normalización de los datos, es decir, escalar los datos para que sea una sola escala, con el fin de que ninguna otra variable tenga más peso que la otra. En la matriz de covarianza se utiliza para determinar la cantidad de componentes principales. En este caso, son 9 los que se van a analizar, buscando a través de estas funciones ya muy explícitas, muy ya desarrolladas de Python, facilitarnos extraer la matriz de covarianza y la forma, el tamaño de nuestro, de nuestra matriz, que sería la base de datos. En este caso vamos a ver la gráfica de la varianza, que sería primero analizar los, los componentes principales. Los componentes principales salen a partir de los vectors y values, lo que sería los valores propios y vectores propios. Los que determinan mejor, los vectores que determinan mejor la varianza, la distribución de los datos, y el values o el valor propio, qué tan significativo es esta dirección del vector para poder tomar la variabilidad de los datos. Es decir, entre más alta sería mucho mejor. Acá vemos que a medida de que se toman más componentes, la varianza, se toma más varianza. Una buena varianza, lo que leí, es de 0.95. Tener una varianza de 0.95 es muy bueno. Y acá se ve cómo se dividen los componentes, el primer componente y el segundo componente, de acuerdo a si se alquila o se compra. Es como la distribución de los datos que hay con solamente dos componentes. Ahora, acá entramos ya ahora sí un poco más de lleno a lo que son las métricas de rendimiento. Se me hizo bueno, se me hizo curioso tomar las 5 mejores componentes y las 5 peores componentes. Recordemos que el dataset tiene 9 características. En este caso tomamos solamente 5 componentes. Y tomando los mejores componentes, corremos y vemos que el accuracy, el precision, el recall y el F-core son de 0.7, 0.75, 0.52 y 0.62. Entonces, para ahondar un poco más en las métricas de rendimiento. En las balanceadas, perdón, en las balanceadas no, en las donde tomaron los mejores componentes, el accuracy, que es la proporción de predicciones correctas sobre el total de predicciones, marcó un 0.7. Ay, pues en esta parte sí soy un poco novato en tantear qué tan bueno es, pero pienso que no está mal, no está mal. Un precision de 0.75, que son cuántos de los verdaderos, cuántas de las verdaderas predicciones fueron correctamente clasificadas. Esto es útil cuando, por ejemplo, hay un fraude en un banco. Nos interesa saber eh, que realmente lo que nosotros vemos como una observación, que se vio que una cuenta fue robada, es que sea un verdadero predicho por la máquina, verdadero positivo. El RICAL sería que mide la capacidad del modelo para detectar correctamente los positivos reales. Eso es más que todo para análisis análisis médicos. Y el F1 score, que sería la media armónica entre estas dos, entre la precisión y el RICAL. Eso es más que todo útil para las clases desbalanceadas. En este caso, nos muestra que si estuviera más baja el F1 score, quiere decir que tanto el Precision como el Ricard están muy desbalanceadas. En este caso hay una leve diferencia, por eso marca 0.6 entre ambas. Ahora, tomando los peores componentes, los 5 peores, vemos una disminución tanto en el accuracy, en precision, en recall y en F-core. Y vemos claramente en el F1 que precision como recall están totalmente desbalanceadas, están muy disparejas, lo que lleva a que su media también sea pésima. Por ejemplo, en la precisión,
que sería cuántos de los verdaderos predichos fueron correctamente clasificados, es de 0.6, mientras que en esta es de 0.75. Hay una notable diferencia. Y esto es por no tomar los componentes idóneos para la nueva dimensión que se quiera trabajar, las nuevas dimensiones que se quieran trabajar y así disminuir la complejidad del programa. Los árboles de decisión, que esto ya no es algo de clasificación lineal, encontramos lo mismo, la lectura de la base de datos. En este caso estamos viendo las columnas, los valores que no son nulos y el tipo de objeto, el tipo de variable. Seguido de esto separamos las columnas que tienen las variables vectores, las variables independientes, de las variables dependientes. En este caso, la clase. Acá están las variables para predecir, las que serían las independientes. Dividimos, en este caso, dividí para entrenar y para testear. Para entrenar el 0.75, el 75% de los datos. Y para testear el otro 25%. Esto es importante más adelante para, pues, entrenar el modelo y evaluarlo con las métricas. Seguido de esto ya tenemos los archivos. Ahora creamos el modelo directamente con la función Decision Tree Classifier, que sería de máximo 4 niveles. ¿Por qué se toma máximo 4 niveles? Los Decision Tree tienen una desventaja, que es que tienden a sobreajustarse. Por eso es importante dar hiperparámetros, como en este caso manejé nada más la cantidad de niveles. Otro hiperparámetro sería el mínimo del Gini o la Gain Information que se pueda tener en cada nodo. En este caso no restringí eso porque pues, bueno, me pareció un poco más complejo para mí. En este caso nada más fue con el máximo de niveles. Entonces entrenamos el modelo de acuerdo a este parámetro y creamos el árbol de- de decisión. Para que lo agrandamos. Entonces, el, el árbol de decisión internamente dentro de esta función lo que hace es tomar cuál de todos los parámetros nos da la mayor información. O en este caso, que me incliné más por hacerlo por el Gini, que sería el nivel de pureza que tiene el nodo. En este caso, que al ser la primera es la raíz. ¿Cuál puede ser la más pura y cuál nos puede ayudar a clasificar mejor? Con hiperglucemia, hipertri, no sé qué sería. En este caso se presenta una impureza del 0.40, es decir, tanto clase no como clase sí. En este caso podemos ver que hay de sí 508 y 230 de no. Después de que no supere los 0.5 niveles de Sintalta. Y así a medida va tomando sus decisiones, el árbol es de fácil interpretación, por lo que podemos ver a medida que vamos bajando sus decisiones. En este caso es normal que a medida que vayamos bajando, que el Gini se vaya disminuyendo. Es decir, que cada vez más la clase se va a acentuar hacia sí o hacia no de que sufra alguna enfermedad de acuerdo a las decisiones que haya tomado. En este caso vemos que llegamos a una hoja donde la clase es totalmente sí, de que puede sufrir una enfermedad, su Gini es totalmente de cero. ¿Qué pasaría si, digamos, todos los Ginis terminaran en cero? Acá vemos 0.5, 0, 0.5. Bueno, si terminaran completamente en cero, se llegaría a lo que es el sobreajuste. El modelo se ajustaría tanto al, al dataset de entrenamiento que sería muy malo a la hora de predecir datos que estén fuera de su modelo
fuera de sus datos de entrenamiento. Entonces, por tanto, no es bueno que todos sus Gini lleguen a cero. En este caso, realizamos un testeo para ver cuáles cuáles los catalogó como sí y como no, de acuerdo a la variable a la, al porcentaje perdón, al dataset de entrenamiento, de testeo. Ahora acá ya entramos a lo que son las métricas. Ya dividimos para texting y para entrenamiento. Ya obtuvimos sus resultados. Ahora la idea es calcular la precisión del modelo con la matriz de confusión. En este caso, se nota que 178 fueron predichos con enfermedad cuando sí tenían la enfermedad. Se predijo que 54 no tenían la enfermedad cuando realmente no la tenían. Y acá hay errores, tanto de que los predijo como sanos como enfermos cuando estaban sanos. Y lo mismo con este. Al final ya calculamos lo que es la precisión global, la del modelo, la precisión global del modelo y por clases. En este caso tenemos una precisión total del árbol del 0.93. Bastante buena, bastante considerable. Por pacientes que no presentaban la enfermedad, un 0.98. Y de los pacientes que realmente presentaban la enfermedad, tuvo una precisión del 0.81. En este caso, como se trata de un caso donde el contexto está relacionado a ¿cómo se llama? A un contexto clínico, es importante tener en cuenta la precisión, perdón, el RICAL, que sería la capacidad que tiene el modelo para detectar correctamente los positivos reales. Por último, está la interpretabilidad, que son los pesos que determinó el árbol para sus características de que pueda o no pueda ser relevante. En este caso, coincide que tanto la cinta alta sea la que mayor da información sobre el diagnóstico de una persona. Es por eso mismo que está acá tanto como de primera, como acá en la raíz también, que se encuentra de primera. Hay una concordancia entre estos dos valores, determinando que esta es la métrica más importante. Y la métrica de rendimiento del árbol sería no para pues se toma principalmente el RICAL, que es lo que se le había comentado ahorita, es la que se toma más para las medidas de diagnóstico de las personas. Y útil cuando los falsos positivos llegan a ser catastróficos, es decir, no determinarle a una persona que tiene tal enfermedad trae consigo graves consecuencias, la muerte. En este caso, es importante determinar los falsos positivos. Es decir, las veces en que la máquina no pudo determinar que una persona tenía Alzheimer, o bueno, cualquier enfermedad, ¿verdad? Cuando la tenía. En este caso es importante tomar bastante atención en el RICAL, ya que es una métrica que nos ayuda a evaluar si nuestro modelo está haciendo bien su trabajo o no. Y esto sería la exposición de los modelos, de las métricas y de algunos temas que se derivan, como diría el submuestreo, el PSA, y, y pues trabajar a través de lo que serían los árboles de decisión o un modelo de regresión logística. Muchas gracias.
No sé si de pronto tengan alguna duda, alguna sugerencia, algo que me ayude a orientar mejor la información o abarcar mejor esos temas. Muchas gracias, mi estimado Diego. No, pues en general la presentación estuvo muy bien. Pues ya yo, ¿qué diría? Es como ya enfrentarse al código, pues hacer más casos, ir como ahondando más tema, pero enfrentándose ya en lo práctico. Y así es como uno va cogiendo pues cancha. No sé si alguien más tenga otra pregunta o algún otro comentario para añadir, como para dar ya cierre. Hola, pues yo tengo una pregunta. Primero, pues muy chévere la presentación. Tú ahorita nos hablabas en los árboles de decisión del Gini y nos decías que al final como de la estructura del árbol, si teníamos cada una de las ramas el valor en cero, estábamos hablando de un sobreajuste. Cuando se identifica eso, usualmente qué estrategias se pueden seguir de pronto para minimizar ese sobreajuste o mejorar ahí el entrenamiento del árbol, ¿no? Ok, en este caso trabajé nada más por simplicidad porque es mi primera vez haciendo como ese tipo de actividades. Lo, el hiperparámetro que se utiliza, es decir, aquellos valores antes no, antes de correr el modelo, sería determinar la mínima que tiene que haber en cada modelo de esta variable, de esta variable, llamémoslo esta variable Gini, que es decir, el mínimo que tiene que haber es 0,5, por ejemplo. Y la otra sería los niveles. Si se excede, digamos, a 6 niveles, lo más probable es que el modelo hubiera seguido hasta el sexto nivel y ahí se hubiera todos ajustado a 0,000 en ese nivel de pureza, que sería el G. Entonces, en mi conocimiento está em, la cantidad de niveles y el mínimo de este valor Gini que debe haber en cada, en cada nodo. También tengo entendido que se puede ajustar después del, de ya haberse corrido el modelo, pero ahorita no los tengo en mente. No los tengo en mente, se me pasan por alto cuáles son esos post ajustes que se pueden hacer ya luego de haber visto de que el modelo se sobreajustó. Eso sí te lo quedo debiendo. Ok, ok. Pero sí, te entiendo que es como importante ahí los niveles a los que se llegue. Pronto si son muchos niveles, ya ahí estaremos hablando como de mucho sobre eso. Y que es posible también ver lo posterior. Listo, listo. Gracias. Gracias. Vale, muchas gracias por tu pregunta. Listo, muchas gracias, Moisés. ¿Alguien más tiene otra pregunta? La próxima charla va a ser el 14 de febrero. Bueno, va a estar a cargo de Moisés. Va a ser sobre redes neuronales convolucionales y se van a abordar temas como los objetivos que tiene cada una, preguntas como qué es el pooling, max pooling, el dropout. Entonces va a estar muy interesante también para que nos acompañen. Y bueno,
Sí, Siendo claro, más, así muchas será. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estas actividades tan bonitas. Que tengan un resto de noche muy amena. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Muchas gracias, probablemente que estén bien. Chao.